la historia, las mujeres han desempeñado un papel fundamental en la literatura mexicana, contribuyendo a la riqueza y diversidad del panorama literario del país. Las autoras mexicanas han abordado una amplia gama de temas y han utilizado diferentes estilos y géneros literarios para expresar sus experiencias y puntos de vista. Desde el siglo XVII, grandes exponentes literarias como Sor Juana Inés de la Cruz destacaron como escritoras, poetas y filósofas. En el siglo XIX, hubo escritoras como Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, quienes participaron en la lucha de independencia. A lo largo del siglo XX, escritoras como Rosario Castellanos y Elena Garro abordan temas de opresión de género y el papel de la mujer en la sociedad mexicana. De esta forma es como llegamos hasta una de las autoras más completas e influyentes en la literatura mexicana, María Luisa Puga. El Distrito Federal, ahora Ciudad de México, es la urbe que vio nacer a Puga en 1944, quien desarrolló su interés por la literatura y la escritura mientras estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. María Luisa trabajó nada más la disciplina de la narrativa, extraordinariamente, pues era una extraordinaria escritora. Entonces yo creo que eso les da mucha originalidad. Y bueno, pues la calidad, lo que ella llamaba el texto literario, ¿no? María Luisa estaba horas en la máquina de escribir, ¿no? Sentada allí, trabajando todo el tiempo. Me parece que ella conservaba un punto muy importante dentro de la escritura, que es la disciplina. Porque finalmente, para poder tener el hábito de la escritura se necesita un poquito de disciplina, diría yo. Y entonces ella religiosamente a las 4 de la mañana se levantaba para escribir todos los días. A lo largo de su carrera, Puga fue colaboradora de El Universal, La Jornada, La Plaza y Uno más Uno. Voces en la literatura y sobre todo buenas voces en la literatura femenina, pues sí eran de llamar la atención. Y creo que eso también contribuyó a convertir a María Luisa Puga en una mujer de presencia literaria notable. No la veo cercana a que sea ella una mujer feminista, sino más bien una mujer femenina que protestaba por las actitudes machistas, ¿no? Pero en cuanto a ver una equidad de género con la mujer. El tener curiosidad, el tener la capacidad de averiguar, de confrontar, y en aquellos entonces, y creo que hoy todavía, se nos sigue llamando a las mujeres precisamente conflictivas, ¿no? Por pensar, por cuestionar, y entonces esa era una de las características que ella tenía, ¿no? La podían tachar de problemática, a lo mejor de contestona y de lo que quieras, pero realmente lo que ella estaba haciendo era cuestionar el orden. El que ya escribiera sobre estos temas abrió campo para que más escritoras que son emergentes, contemporáneas ya hoy en día, puedan hablar de eso y de otras cosas más, que a lo mejor en su momento, en la época en que Puga escribía, pues no era tan sencillo sacarlo a la luz, ¿no? Y creo que ya el que ella aborde estos temas dio rienda suelta a que se tratara con mayor libertad actualmente. Puga publicó novelas, cuentos y poesía, destacando obras como Las posibilidades del odio, que escribió mientras visitaba el continente africano, siendo uno de tantos viajes donde se aventuraría a lo largo del mundo. Es ahí, en Nairobi, donde ella tiene la posibilidad, de poder escribir su primera obra que se llama Las posibilidades del odio. Porque resulta que ella tuvo la oportunidad de conocer lo que llamamos el tercer mundo, pero imagínate desde una perspectiva ya no lo que llamamos aquí en tercer mundo en México, sino en África, ¿no? Donde obviamente las condiciones de pobreza, de enfermedad, de falta de educación y otras eran todavía muchísimo más evidentes. Pero lo que a ella le mueve precisamente es darse cuenta que ella, incluso desde su condición, era privilegiada. Ella, incluso desde su condición, se dio cuenta que era la persona que podía tender precisamente a estar viendo las cosas de la óptica equivocada y empezó a ser un poco más sensible con respecto a la parte social, a la parte de los cambios, a todo eso que a veces, muchas veces ignoramos o cosas que damos por sentadas en la cotidianidad. Novelas como Pánico o Peligro, obra que la hizo merecedora del premio Javier Villarrutia,
y la consagró como una de las más notables escritoras mexicanas. Sigue escribiendo naturalmente, pero esta vez la mueve precisamente toda la cotidianidad y el estrés capitalino, ¿no? Ella, como buena chilanga de la colonia Anzures, que es una colonia muy particular, ella dice, hijo, no, es que yo tengo que relatar esto, yo tengo que retratar esto. Y entonces escribe ese libro que se llama Pánico y Peligro, ¿no? Y entonces Pánico y Peligro le vale incluso a ella el premio Javier Villaurrutia. Entonces imagínate, entonces retratar con esa posibilidad en aquellos entonces, en los 80s, ¿no? La cotidianidad y todas las cosas que movían a los habitantes de aquel entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues es también una forma de hacer que la gente se sienta identificada. Ensayos como Diario del Dolor, donde la autora confronta su sufrimiento desde la experiencia corporal más íntima, plasmando vivencias propias con males que la afligían causados por una artritis reumatoide. A ella le diagnosticaron artritis, pero duró bastante tiempo sin ser diagnosticada como tal. Entonces, el tener estos dolores, estos malestares corporales, pues le hicieron pasar por muchas experiencias sola, ¿no? Y que no se sentía comprendida. ¿Cómo es esta relación de algo tan elemental y que muchos hemos padecido, pero que a veces no encontramos las palabras o cómo darle nombre a algún adjetivo? Y creo que eso es importante, poderle dar forma, sentido a algo que pues, nos puede llegar a habitar en nuestro cuerpo. Creo que ya desde ahí ha sido disruptiva. Empieza a causar revuelo por la fluidez que tenía en la escritura, por la forma tan elocuente de contar esas cosas que de alguna forma pareciera que nos van de largo o que no las vemos hasta que no las tenemos enfrente, ¿no? Hasta que no tenemos un problema de ese tamaño. Yo creo que es una mujer que exploró mucho las internidades, pero también preguntarse el porqué del dolor y aprender a convivir con eso, ¿no? Y dar estas búsquedas, ¿no? Como lo hizo en el Diario del Dolor, como una de las escritoras narrativas más prominentes que ha habido en México. Isaac Levin sería su pareja hasta su muerte, con quien a mediados de la década de los 80 se mudó a una cabaña junto al lago de Siragüen, en Michoacán, falleciendo en el año del 2004, después de perder la batalla contra un cáncer de hígado. Ella va a pasar ahí sus últimos días a escribir, por supuesto, muchas otras cosas más referentes al silencio, referentes incluso al lago. Y lo que podemos decir precisamente de Puga, así es como se referían a ella de manera cariñosa, Puga, es que fue una escritora que trató precisamente de plasmar todo lo que ella sentía y todo lo que ella pensaba, pero siempre con esa sensibilidad de captar lo que estaba sucediendo en su entorno. Siempre tratando de poder hacer que la gente se conmoviera por los temas sociales, por los temas cotidianos, por los temas que de alguna forma a veces dejamos de largo y de pronto también definen tanto, ¿no? Y son importantes para nosotros. Tiene un libro ella que se llama Crónicas de una oriunda del kilómetro 10 en Michoacán. Si no mal recuerdo, creo que es el título. Y ese es un tema muy michoacano que se refiere a la estancia de María Luisa en Siragüen. Y bueno, incluso ahí habla de su tlapalería. Ese libro lo recomendaría a quienes se interesen por conocer la estancia de María Luisa Puga aquí en nuestro estado. Y bueno, del enamoramiento que ella tuvo por esa región, ¿no? Que yo creo que a ella le significó mucho porque pues ahí pudo ella convivir ampliamente con Isaac y pues sostener una relación de pareja notable, amorosa, en esas soledades, ¿no? de las riberas del lago de Siragüen. La obra de María Luisa Puga sigue siendo objeto de estudio y aprecio en el ámbito de la literatura mexicana. Su estilo literario único y su exploración por la psicología de los personajes la han convertido en una figura influyente en la literatura contemporánea.
todo el sistema al pueblo.